Bueno, buen día para todos, apreciados estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Bienvenidos a esta novena semana de la asignatura de negocios internacionales. Para la clase de hoy vamos a hacer un acercamiento a la integración regional. Veremos algunos conceptos, ejemplos aplicados y algunas conclusiones acerca de la temática del día de hoy. Bueno. Veremos la integración económica regional y la importancia de las alianzas estratégicas. Veremos cómo es la dinámica de las industrias, la integración global y reconoceremos los actores en la integración regional. Bueno, primero que todo, vamos a empezar describiendo o dándole un concepto a estas dos palabritas, integración regional. ¿Qué es? Bueno, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la integración regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también políticas sociales, culturales y ambientales. Cuando hablamos obviamente regional, entonces de los países que tenemos cerquita, y pues integración, pues para que exista una integración efectivamente deben haber diferentes actores. En este caso vendrían siendo pues los países. La integración regional es una decisión política por parte de los estados. ¿Con qué intención? Buscando alcanzar objetivos comunes mediante la armonización o unificación no solo de políticas económicas y financieras, de regímenes monetarios, sino también de políticas socioculturales y legislativas. Vamos a empezar pues a agregarle otro tipo de cositas. Obviamente, nos dimos cuenta en clases anteriores, cuando recuerdan la clase donde vimos los diferentes bloques comerciales, que no era solo la parte comercial, sino que también ya empezábamos a tener en cuenta otro tipo de aspectos, ¿no? Y que en este momento hay un tema bastante interesante que ya está siendo tocado y está siendo tratado pues por muchos países del mundo, que es la política ambiental. ¿Debido a qué? Efectivamente, pues al tema del calentamiento global, la disminución de los recursos. Incluso se dice que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Que efectivamente en las integraciones regionales ya dejemos de preocuparse en los estados y los países miembros, dejen de preocuparse por temas económicos, sino que empiecen de verdad a enfocarse en la realidad, ¿no? Que el tema ambiental, las políticas ambientales son muy importantes. Adicional a eso, en este momento en el mundo, ¿qué está pasando? Los quiero leer, que me cuenten. Recuerden, no sé si de pronto ayer tuvieron la oportunidad de ver noticias o de leer qué está pasando con Estados Unidos y con Corea. ¿Ya han revisado un poquito? ¿Han visto algo? Bueno, tenemos dos novedades, ¿no? Una, ya la semana pasada se abrió el paso, la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya poco a poco se va a empezar a restablecer, pues, como el tema comercial entre los dos países, ¿no? Dos, ayer dieron por diferentes medios nacionales e internacionales que efectivamente Estados Unidos ya empezó a hacer pruebas lanzando misiles al mar para mirar cuál sea el impacto. Que Corea también ya empezó a hacer pruebas con un submarino. ¿Para qué? Para estar preparado para una posible guerra. Entonces, efectivamente, son temas que deben ser muy tenidos en cuenta y que debemos analizar siempre pues, en el ámbito internacional. ¿Listo? Bueno, continuemos.
Entonces, en la integración económica se postulaba la necesidad de ir más allá de los mercados nacionales para aprovechar las economías de escala y las ventajas de aprendizaje que podría ofrecer el mercado regional. Ello, a su vez, contribuiría a que las economías de la región evolucionaran hacia las modalidades de especialización productiva más sofisticadas y con mayor contenido tecnológico. Y se trataba de avanzar en una industrialización apoyada en la complementariedad productiva que elevaría el intercambio intrarregional de productos manufacturados. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar un concepto que vemos en clases anteriores, lo de la famosa ventaja competitiva. ¿Recuerdan? Las ventajas que tienen los países cuando se especializan en X o Y producto y pueden hacerlo a más bajo costo y pueden hacerlo mejor que otros. Entonces, más o menos en el año 2021 apareció este actor, China. Y ha afectado bastante el comercio mundial. ¿Por qué? Porque ya más adelantico vamos a ver, China es el productor más grande, o sea, la cantidad de mano de obra que tiene China es muy importante, no solo pues por la cantidad de habitantes que tiene el país, sino por las diferentes tecnologías que va desarrollando. Y efectivamente nos podemos dar cuenta y nos hemos dado cuenta a lo largo de las diferentes clases que China dejó de ser como un país subdesarrollado y pasó a ser una potencia. Y que si de pronto los otros estados o los otros países desarrollados o potencias se duermen, China puede llegar a desbancarlos fácilmente. ¿Y debido a qué? Al dinamismo que tiene la economía china ha originado una considerable demanda de recursos naturales, elevando los precios de los productos y favoreciendo significativamente a varias economías de América del Sur. Es como China pues no puede producir todo lo que hace. Busca efectivamente mercados a lo largo del mundo con el fin de abastecerse. Etapas de la integración regional, eso ya lo vimos en una clase anterior, pero pues lo toco por encimita: la cooperación económica, las diferentes zonas de preferencia arancelaria, las áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes y uniones económicas y monetarias. Dentro de la integración regional y el nuevo derecho común constituyen uno de los temas más importantes para la ciencia jurídica de nuestro tiempo, muy especialmente para los juristas americanos. Se trata de un nuevo paradigma que habrá de vertebrar a las ciencias jurídicas y articular a los diferentes ordenamientos. La importancia de la integración jurídica deriva en primer lugar de la trascendencia de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales de la globalización que ha proporcionado la conformación de bloques regionales. Colombia ha intentado dinamizar su economía por medio del fortalecimiento del comercio exterior, desarrollo tecnológico y competitividad. No obstante, el panorama actual de la economía mundial comprende grandes retos, por lo cual los países deben buscar estrategias para poder posicionarse a nivel internacional. El objetivo de la integración económica es analizar el proceso de integración regional como una estrategia favorable para Colombia y su desempeño en la economía mundial. De acuerdo a todo lo que hemos visto ya a lo largo de las clases, nos hemos dado cuenta que Colombia en muchos casos, casi en todos, tiene ciertas desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hace acuerdos o tratados con países más poderosos o que de pronto tengan más recursos que nuestro país y obviamente van a sacar beneficios y van a sacar ventaja, ¿no? Pero entonces es el momento que en Colombia se pongan las pilas y por eso es muy importante en este momento el tema de la relación comercial con Venezuela, porque pues al abrirse la frontera se va a poder de pronto equilibrar un poquito más la balanza comercial, porque recuerden que antes de que pues pasara todo el problema con Venezuela, ¿qué pasaba? El principal socio comercial de Colombia, ¿quién era? Venezuela. Cuando se cerraron o se cortaron las relaciones pasó a ser Estados Unidos. Pero ahora pues entonces podemos ya competir de pronto en un mercado
con un país vecino más favorable para el país. ¿Cuál es la dinámica de las industrias? La evaluación de la estrategia comienza al analizar la estructura de la industria, tomando en consideración las fuerzas que forman parte del escenario en donde se desempeñan las organizaciones y tienen un gran impacto en su estrategia. Entonces, vamos a analizar 5 variables importantes. El primero, el poder de negociación de los clientes. Entonces, debemos definir cuál es nuestro mercado y quién es nuestro cliente objetivo. Si hablamos, por ejemplo, de un mercado que es común, por ejemplo, en Colombia el tema de los dulces, tiene bastantes clientes. El cliente no va a llegar, por ejemplo, no puede llegar a negociar el precio, por ejemplo, de un paquete de galletas, porque son productos que el costo es bajo y que su segmento del mercado es bastante amplio. Mientras que si, por ejemplo, yo soy una empresa que produzco aviones, mis clientes son más selectos, ¿no? Mis clientes no todo mundo tiene la capacidad de poder adquirir un avión. Entonces, en ese caso, el cliente, pues al ser pocos clientes los que pueden adquirir mi producto, pueden llegar a negociar con mi empresa y podemos llegar a buenos acuerdos. 2, se debe tener en cuenta la rivalidad entre las empresas y las competencias que existan en el mercado. Entonces, internamente, obviamente, sabemos que existen competidores y afuera también. En el mundo también existen competidores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar en qué punto o en qué parte de la torta de la proporción estamos ubicados nosotros. Que si, por ejemplo, yo soy una fábrica de camisetas y quiero llevar mi producto a Argentina, entonces tengo que mirar quiénes son los competidores que yo voy a tener allá, ¿sí? ¿Cómo está distribuido? De pronto buscar los productos que ofrece mi competencia, qué tipo de tela utilizan, los estampados, mirar las tendencias, mirar qué quieren los clientes, ¿sí? Otro de los factores es la amenaza de los nuevos entrantes, de los nuevos competidores que pueden ingresar en el mercado. ¿Y qué pasa? Cuando el mercado es diverso, cuando por ejemplo hay tantos competidores en el mercado, pues es más fácil. En cambio, si viéramos el ejemplo, por ejemplo, del caso de los aviones, de las empresas productoras de aviones o que fabrican aviones, ¿qué pasa? No cualquiera se le mide a fabricar un avión y no cualquiera se le mide a poder ingresar a un mercado de ese tipo, ¿sí? Proveedores, poder de negociación de los proveedores. Entonces yo siempre tengo que tener mías bajo la manga, tener buenos proveedores, sí, que me brinden buena calidad también, que sí me pueden brindar alternativas de pago espectacular, sí. Pero adicional a eso, si me llega a fallar mi proveedor, debo buscar y debo tener quien lo reemplace, ¿no? Y productos sustitutos. Entonces, no sé si recuerdan que en una clase hablamos del tema de los productos sustitutos y complementarios. Entonces, los productos sustitutos, un ejemplo, quiero leerlos porfis, un ejemplo de producto sustituto. Bueno, les voy a dar el concepto. El producto sustituto, como su nombre lo indica, es el que busca sustituir o el que voy a cambiar un producto por otro que me satisfaga la misma necesidad o que me cumpla la misma función. Exacto, Ale, muchas gracias. El stevia por el azúcar, claro. Entonces, debido a los diferentes cambios que hay en en la actualidad y en el mundo y en las tendencias globales y mundiales, claro, ya podemos efectivamente diversificar ese tema de productos sustitutos. Cualquiera puede ingresar al mercado. Entonces, el mejor ejemplo y la bandera acerca del tema de sustitutos, la Coca-Cola y la Pepsi. Son productos que cumplen la misma necesidad, cumplen la misma función y efectivamente, pues la persona, ¿por qué los va a preferir?
por gustos o por precio, pero el precio es muy similar. Entonces van avanzando y debido a, pues, a las tendencias cambiantes del mercado, pues se van generando nuevos productos y nuevos desarrollos, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo de producto sustituto? Bueno, que veamos acá internamente en Colombia. Por ejemplo, el pan por las galletas, ¿sí? Que hay muchas personas que ya con el aumento de los precios, por ejemplo, del pan, ya dejaron de consumir pan y empiezan a consumir galletas. Otro ejemplo de productos sustitutos, por ejemplo, el chocolate y el café. ¿Listo? Existen obviamente otro tipo de productos que se denominan productos complementarios, que como su nombre lo indica, se complementan entre sí. Entonces, quiero leerlos. ¿Qué productos complementarios conocemos y que sean de pronto de amplio conocimiento? Empiezo yo. Bueno, ¿la leche con qué, Fernando? ¿Complementario con qué? Con el chocolate, sí, perfecto. ¿El queso con qué, Claudia? Entonces podríamos ver, mientras Claudia nos escribe con qué complementamos. ¿Con la leche? ¿Ustedes comen queso con leche? Los complementarios podría ser, de acuerdo a estos ejemplos. Entonces, eh, sí, Jenny, el café con el pan, exacto. El queso con el bocadillo. Son productos diferentes que se complementan entre sí. ¿Qué es mañoco, Andrea? El mañoco con la yuca, nos dice la compañera. Eh, por ejemplo, el tamal con la Coca-Cola o el tamal con el chocolate. Ah, ok, el ñame con la yuca. Suero costeño con ñame, ok. Ven entonces que existen muchos productos que se complementan entre ellos. Coca-Cola con ron, sí, puede ser. Para un almuerzo, arroz con granos, exacto. Ale Rojas nos dice el matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio? Bocadillo y queso, exacto. O el salchichón con arepa o el salchichón con pan. Efectivamente son productos que son diferentes, pero que se complementan entre sí. Fernando Ramírez nos dice la carne asada con la papa y la yuca. Exacto. Entonces son productos que son completamente diferentes y cumplen una función como de complementar al otro. Mientras que los sustitutos es el producto que uno reemplaza por el otro. Entonces ahorita, ya que están más participativos, quiero leerlos. Ejemplos de sustitutos. Entonces ya vimos que la Coca-Cola y la Pepsi son sustitutos porque cumplen la misma función. Otro sustituto, el ejemplo que les ponía yo, el pan con las galletas. ¿Qué otro producto sustituto o qué otra así sustitutos conocen ustedes? Huevo en vez de carne, claro. Entonces, ya con la situación y con el aumento, no sé si vieron hoy que ya el DANE sacó la estadística del aumento de la inflación, que ya estamos casi en el 26% de la inflación. La panela y el azúcar. Leche por leche de almendra o soyas. Chorizo y salchicha para reemplazar la carne y el pollo. Exacto. Y básicamente, ¿qué función cumple? La misma. Satisfacer una necesidad. Entonces, el chorizo y la salchicha para reemplazar la carne del pollo es una necesidad de alimentación. ¿Sí? Ana nos dice la leche por leche de almendras o soya. ¿Necesidad de qué? De satisfacer la necesidad de beber algo. El plátano en lugar de la papa o de la yuca. Ajá. La panela o la panela con el azúcar. ¿Por qué son sustitutos? Porque entonces la necesidad, ¿cuál es? Endulzar cierto producto. Frutiño por jugo de fruta natural, sí. No es solo en las comidas. Por ejemplo, ustedes ya, por ejemplo, un sustitutos, claro, claro que sí. Los productos del de uno justo y bueno servirían en este caso, claro que sí.
No solo en las comidas. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué producto entró a sustituir los computadores? Los celulares y las tablets. Entonces, recuerden que anteriormente, entonces uno todo lo hacía desde el computador. No, ya con el avance de la tecnología y con los diferentes actores, ¿qué pasa? Existen el iPad, sí, pues, es una tablet, pero pues de marca de Apple, ¿no? Bueno, básicamente entonces que ya uno ve a muchas personas con su tablet, le adaptaron su teclado y trabajan desde su tablet y son productos efectivamente sustitutos que cumplen la misma función. Antenas por fibra óptica, claro. Entonces ya se empezó a cambiar y ya empezó a evolucionar todo y empiezan a aparecer productos que cumplen las mismas funciones, pero pues un poquito más desarrollados. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Cuál es la dinámica? Uy, perfecto, muchas gracias por ese ejemplo. La nube en lugar de una USB. Sí. Entonces, es bastante interesante porque ustedes en algún momento, bueno, devolvámonos un poquito al ejemplo que nos pone Al. Me voy a devolver acá. La nube en lugar de la USB. Pero entonces miremos antes de la USB qué utilizábamos para almacenar información. Antes de que existiera la USB, ¿qué usábamos? Lo primerito que yo me acuerdo, el disquete. ¿Sí? Que de pronto no sé si haya alguno jovencito que no sepa qué es un disquete o nunca haya escuchado qué es un disquete. Que básicamente el disquete era, Adriana no sabe qué es un disquete. Bueno, un disquete era un cuadradito. Dios mío, tengo estudiantes muy jóvenes. No vamos a confundir a nadie. Un disquete, ya les voy a mostrar. Perdón un momentico, vamos a salir por acá. Bueno, recuerden que antes los computadores no eran integrados, que los computadores antes estaban compuestos. ¿Por qué? Por una torre, un, una pantalla gigante, que a esa pantalla gigante le teníamos, gracias Ana, ya les voy a mostrar igual, les poníamos el, un protectorcito o una pantallita encima que para evitar la radiación, los famosos acetatos, claro. Entonces, los computadores no son como eran. O sea, a lo largo del tiempo. Sí, no, ya voy para allá, Fernando. Pero inicialmente recuerden que los computadores con las torres gigantes no traían la unidad de CD. Entonces, para mis estudiantes millennials, les presento el disquete. Era un aparatico, era un cuadradito que efectivamente almacenaba información. Obviamente, pues no tenía gran capacidad y no podía almacenar pues mucha información, ¿sí? Y que la unidad, entonces en las torres o en las CPUs de los computadores venía la unidad así. Bueno, miren, esta imagen está interesante. ¿Listo? Después, entonces, se fue avanzando, se fue avanzando poco a poco, entonces venían así, miren. Se fue avanzando y pasó, bueno, los computadores, bueno, imagínense, este computador mucho más antiguo, de los que de pronto algunos llegamos a conocer, era la Macintosh. Después fue evolucionando un poquito y se creó el disquete. Así eran las torres antiguas. Entonces no traía el dispositivo para meter el CD, sino se metía el disquete. Ya tiempito después, entonces evolucionan un poquito los computadores y se empiezan a ver así. Y
sobre entre el 91 y el 2000 se empiezan a utilizar los CDs. ¿Para qué? Pues para almacenar la información. Y ya después del CD, pues entonces encontramos las famosas memorias USB, ¿sí? Y que pues ya hemos visto, obviamente son bastante importantes. ¿Cuál es la función? Pues almacenar la información. Pero entonces también, seguro mató a confianza, dicen por ahí. Entonces es bueno tener la copia en la memoria. ¿Por qué? Porque recuerden que los computadores pueden tener un virus, se le puede pegar el virus a la memoria y borrarle la información, ¿no? Entonces por eso es importante también utilizar los diferentes tipos de almacenamiento en la nube. ¿Sí? Exacto. También hubo un tiempo también que se utilizaban los discos duros. ¿Para qué? Para también almacenar la información. Sí, 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 también. Cuando de pronto la información es grande, son grandes cantidades de información, porque bueno, ojo, que también la nube tiene también cierta capacidad, que si pasan de cierta capacidad, deben pagar por espacio extra, ¿sí? Y los discos duros efectivamente me lo utilizan bastante los ingenieros de sistema o las personas que manejan mucha información para efectivamente guardar toda esa información que tienen que son demasiado pesados. ¿Listo? Entonces ya hicimos un acercamiento y entonces efectivamente es interesante ver, ven cómo va avanzando la tecnología y y va evolucionando todo. En el caso también que me dijeron por ahí, el tema de de los teléfonos celulares, por ejemplo. ¿Qué pasó con los teléfonos celulares? Antes de los teléfonos celulares, recuerden que existían ¿qué? Los teléfonos fijos y que si la persona salía de su casa, el tema de la comunicación era complicado, ¿no? Que adicional a eso, eh, existían unos aparaticos, no sé si mis estudiantes millennials los hayan alcanzado a conocer, los beepers, no sé si los alcanzaron a conocer, sí o no, mis estudiantes jovencitos, ¿sí los alcanzaron a conocer o no? Bueno, bueno, acá aprendemos de todo. ¿El beeper qué era? El beeper era pues, un aparatico así, ¿sí? ¿Cuál era la función? Enviar mensajes urgentes a las personas. Pero entonces no todas las personas tenían Viper. Entonces, ¿qué hacía o qué pasaba? Uno debía comunicarse con cierta línea telefónica para enviar el mensaje. Entonces llamaba uno a cierto número, necesito que por favor envíen un mensaje y el mensaje obviamente era reducido. ¿Sí? Exacto, al código tal. Y entonces a la persona que tenía su Viper le llegaba la información, entonces como, por favor, llame a la casa urgente. Exacto. Entonces, ven que después del Viper empezaron y eran costosos. No todos son, no, pues no todas las personas podían acceder a uno. Ya después, ¿qué pasó? Aparecieron, ¿qué aparatos? José Gregorio alcanzó a utilizar uno, ¿ve? Los radios de telecomunicación sí, todavía se utilizan, o los walkie-talkies, dependiendo pues las empresas, eh, utilizan ese tipo de radios de comunicación. Bueno, pero para el público en general, después del Viper, ¿qué empezó a aparecer? Los famosos celulares paneludos. El telégrafo, pero pues
Que de pronto todo el mundo tuviera acceso a un telégrafo, pues no mucho, pero sí, bueno, después entonces empezaron con los celulares. Entonces mis millennials, no sé si hayan alcanzado a conocer de pronto este tipo de celular o este tipo de celular, que para cargarlos eran los famosos celulares panelas, efectivamente, que para cargar un celular de esos era una base, me abrimos este enlace, que era una base gigante para, para cargarlo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la evolución. Entonces esto parecía un inalámbrico prácticamente. Y obligatoriamente, si querían contestar, tenían que jalarle la antenita. Después, como todo, empezó a evolucionar. Entonces ya tenían la antenita, no sé de pronto quiénes alcanzaron a tener este teléfono, que uno le podía incluso cambiar la carcasa, ¿recuerdan? A los que no son millennials, sino son de otra generación más viejitos como yo. Entonces, que a estos teléfonos uno podía cambiarles la carcasa, luego ya fueron evolucionando un poquito más. Ay, no me sale acá el 1100, ¿no? Bueno, que el 1100 también fue uno de los primeros teléfonos que ya, bueno, y otra cosa, muchachos y señoritas, era uno, costoso poder adquirir un teléfono y el tema de pagar los minutos, no existían planes prepago, sino todo era pospago. Y para llamar, o sea, el valor del minuto era costoso. Y se recargaban, bueno, después salieron las tarjetas, ¿sí? Entonces tenían que comprar una tarjetica, algo así como una especie de tarjeta de crédito, raspar un pin y meter ese pin para... eh, Ay, sí, Yuraima. Espérame, ya me devuelvo. Eh, raspaba uno el pin para poder recargar. Entonces, si recargaba 10.000, esos 10.000, mejor dicho, los tenía que cuidar como la vida, era como a 1.000 pesos el minuto. No tenían SIM card. Entonces el teléfono ya traía un número y con ese número se quedaba y se quedaba así y ya. A estos no traían SIM card. Ya después, bueno, efectivamente fueron evolucionando. Ah, bueno, me hace su compañero una aclaración. Antes, como por la época del Viper, estaban los teléfonos de cabinita en la calle. No sé si de pronto en algunas ciudades de Colombia quedan o sobrevivan de ese tipo de teléfonos. Que uno iba con su monedita y ¡tan! O Telecom, que iba la gente efectivamente, ¿a qué? A hacer sus llamadas. O cuando, bueno, antes de los teléfonos fijos en las casas, los telegramas, pues la verdad no me tocó el tema de los telegramas, hasta tan viejita no soy. No sé, de pronto de los que hayan tenido telegramas, que nos expliquen cómo es el proceso, los que hayan enviado ese proceso, no, hasta allá, no llego hasta allá. Yo llego a partir de los telecom y del teléfono en la esquinita de la calle que uno le echaba la monedita. Después entonces los de la casa, surgió el Viper, entonces del fijo de la casa uno llamaba para enviar el mensaje al Viper, ya luego entonces surgieron los celulares de esos paneluditos y básicamente, ¿qué función desempeñaba? Comunicar. Y ven que son productos que van sustituyendo a los otros. Los papás de Claudia lo usaron, tenían que ir a un lugar y el mensaje era puntual, porque cobraban por letra enviada, imagínense. Bueno, pero ojo que después más adelante nos surgió otra cosa. Listo, los celulares, listo. Pero entonces al ver que de pronto los minutos eran caros, ¿qué empezaron a hacer? Los famosos mensajes de texto, ¿se acuerdan? Que entonces escribía uno como tonto con abreviaturas, no ponía la palabra que, sino escribía la K o la Q para escribir, se comía las letras para aprovechar el espacio con los mensajes. Entonces, en ocasiones, cuando recargaban el celular con la tarjeta prepago, o bueno, los que tenían plan, por esos mensajes les cobraban adicional.
¿sí? Entonces tenían que aprovechar al máximo el espacio. Después, efectivamente, sí, lastimosamente, pero es algo que hay que efectivamente hacerle cambiar a las nuevas generaciones que escriban bien. Después, ¿qué pasó? Listo, empezaron a aparecer qué teléfonos. Ah, bueno, y ojo, que esos teléfonos eran a blanco y negro, o la pantallita era amarilla y el texto era negro. Ya después que empezó a aparecer, entonces empezaron a aparecer los teléfonos con cámara, ¿sí? Entonces ya con cámara, ya entonces mensajito de texto, ya era más fácil poder recargar el celular porque se compraban las tarjetas y habían tarjetas de 5.000 en adelante. Listo, creo que todos, mejor dicho, nos estamos devolviendo años. Eh, Después, entonces, que podía escuchar una música en el celular. Ah, bueno, por ejemplo, de estos celulares, a los que no son tan, a mis millennials, estos sabían que estos celulares, por ejemplo, ustedes podían crear los tonos, podían crear los tonos para las llamadas. Entonces se ponía, la gente cuando estaba desocupada, entonces se ponía a crear los tonos o buscar los tonos. Listo, ya después entonces, sí, ¿ven? Después, listo. ¿Qué pasó? Siguió evolucionando, entonces ya el celular podía pasarse ya mensajitos de texto, ya era más fácil acceder a poder tener minutos, listo, perfecto. Y apareció algo llamado el infrarrojo, que el infrarrojo era como una pantallita pequeñita que tenían, yo creo que ya en esa época, ya mis millennials tuvieron celular en esa época, ya sabían, ¿no? Tenían una pantallita chiquita por donde se pegaban tan y pasaban fotos o los tonos normalmente. Angie, por Dios. Mejor dicho, Angie ya nació con el iPhone debajo del brazo. Ya después de esos surgió la marca BlackBerry. Entonces, ¿qué era el BlackBerry? No sé si de pronto, no, acá no me sale. Conocieron los BlackBerry, mis millennials. Entonces ya surgieron los BlackBerry, que entonces era el PIN, que a través del PIN entonces podían chatear, ¿sí? Que fue como la primera aproximación a un chat que tuvimos. Pero bueno, cuando ya estaba el BlackBerry, recuerden que ya existían las redes sociales y que también los planes eran costositos. Ya BlackBerry pues nos dimos cuenta que no logró adaptarse, no logró evolucionar y ya entonces empezaron a aparecer los otros teléfonos inteligentes con el sistema Android, que empezamos inicialmente con Facebook, enviar mensajes por Facebook, después apareció el WhatsApp y efectivamente, ¿qué misión cumplimos? Comunicar, ¿sí? Las diferentes redes sociales, entonces, que empezamos a utilizar, entonces, no sé, bueno, Yuraima, gracias, sí. De las primeras redes sociales, MySpace, High Five, luego surgió Facebook, que pues es la red social. eh, bueno, Messenger, antes de Facebook, sí. Messenger, que era un chat a través del correo electrónico de Hotmail y chateaba uno ahí. Después, entonces, el Facebook. Luego, pues se abrió WhatsApp, se creó WhatsApp o se empezó a implementar WhatsApp a nivel mundial y ya se siguieron avanzando. Entonces, por ejemplo, no sé de pronto entre las diferentes marcas de celulares o de Android si hayan otras formas de comunicación, de chatear. Bueno, no sé. Está el Telegram. Telegram también se ha vuelto una buena forma de comunicación. Formas empresariales también encontramos entonces el tema del Slack, que yo en alguna ocasión les nombré el Slack, que es una plataforma ya empresarial. ¿Para qué? Para comunicarse con los colaboradores. Entonces vemos, muchachos, que a lo largo de la historia hemos encontrado productos sustitutos
¿Qué buscaban qué? Desde el teléfono fijito en la casa o desde el teléfono de la calle. ¿Qué buscábamos? Si llamábamos uno a otra persona, ¿era qué? ¿Para qué? Teams, sí, Claudia. Es bastante interesante también. Les nombro Slack porque yo tuve Slack un tiempo y pues es bastante interesante. Teams también es muy bueno. Entonces, ¿qué buscábamos o qué buscaba la persona cuando se iba hasta el telecom a llamar? ¿Qué necesidad? Comunicarnos. Y vemos que efectivamente, hasta el momento, vemos cómo ha avanzado la tecnología y buscamos la misma necesidad de comunicarnos. ¿Listo? Claro el concepto, hicimos un recorrido y le enseñamos a nuestros millennials cómo eran las formas de comunicación antiguas. ¿Listo? Bueno. Y bueno, me dicen acá, bueno, hay más alternativas. No sé si de pronto alguno haya escuchado sobre Slack y haya utilizado Slack. El Slack, miren, también es como para el tema de no saturar, porque recuerden que WhatsApp no es considerado pues un medio de trabajo, ¿no? WhatsApp es algo personal. Entonces, por eso se crean este tipo de plataformas. Slack es una de ellas. Teams también es otra de ellas, que en muchas empresas lo utilizan también para comunicarse. Y veamos, por acá me dijeron otra, entonces, Signal. Listo. Entonces, también son otras formas de comunicación como más formal y más empresarial. ¿Cuáles celulares, Juan Pablo? Entonces, es muy privada y asumo, uy, no, pues ponle, acá en Colombia, desde que yo tengo memorias celulares, póngale por ahí desde el año 2000 se empezaron a implementar. O sea, de pronto que hayan sido comerciales, como desde el 2000, porque acuérdense que anteriormente, pues no cualquiera podía comprar un celular. Sí, Juan Pablo, haz la investigación y mira pues como la línea de tiempo. Bueno, sí, obviamente existen plataformas de comunicación pues ya organizacionales y empresariales por las que hay que pagar, hay otras que son gratis. Entonces Signal, no sé si Signal tengan que pagar por eso y cómo funciona. Pero entonces son algunas de las plataformas como más utilizadas. Bueno, dinámicas de las industrias. Nuevos productos, nuevas empresas, nuevos mercados, nuevos administradores dan un lugar a un proceso en materia de rivalidad, fijación de precios, productos sustitutos, compradores y proveedores. Entonces, en este ejemplo y en esto que le enseñamos a nuestros millennials, nos damos cuenta efectivamente que todo esto se cumple. Entonces, se crean nuevos productos, nuevas empresas, se crean nuevos mercados, nuevos administradores, se da un progreso y obviamente existen competidores, cambian los precios, productos sustitutos vemos que van evolucionando constantemente y asimismo los compradores y los proveedores. Esas innovaciones, ¿qué pasa? Suelen modificar una característica menor de la industria, como la expansión de un canal de distribución existente o la disponibilidad de insumos de mayor calidad. Estos cambios sutiles dan a los gerentes la libertad para ajustar su estrategia. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta y que tenemos que tener como punto primordial en la empresa o bueno, en el país en este caso? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde está avanzando el mercado para sí mismo poder dar abasto y poder satisfacer esas nuevas necesidades del mercado? Nos surge estas tres palabritas, no sé si la han escuchado, la cadena de valor. ¿Qué es? Es una herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva. Es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y las interacciones en el interior de una empresa y permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Es una herramienta estratégica y usada para analizar las actividades de una empresa
e identificar sus fuentes de ventaja competitiva. Parte del concepto de que la empresa debe crear valor en los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Y cabe preguntarse de qué se trata y a qué se refiere ese valor. Entonces, efectivamente, la cadena de valor es, para pues, definir como la cadena de valor, debemos analizar como el proceso que utilizamos nosotros y cuál es ese valor agregado o qué es ese diferenciador que hace que el cliente me prefiera a mí. Y entramos a hablar de cadenas de valor mundial. La cadena de valor mundial hace referencia al reparto internacional de la producción, un fenómeno en el que la producción se divide en actividades y tareas realizadas en diferentes países. Pueden considerarse una extensión a gran escala de la división del trabajo que se remonta a la época de Adam Smith. Entonces recuerdan que veíamos al inicio, en la primera clase, el concepto de globalización y que veíamos el caso de los mineros de Chile, que entonces que tuvieron que llevar una cuerda a Alemania, unos teléfonos para comunicarse de China, creo que eran, que tenían que llevar una grúa de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, nos damos cuenta que ya las empresas y las industrias buscan dónde producir y que les salga más económico, como el caso que vimos de Apple. ¿Recuerdan? Que efectivamente Apple tiene su super planta en Estados Unidos, sí, pero entonces le saldría más costoso ponerse a producir en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Busca proveedores de servicios de producción en otros países. Entonces, por eso fue que se fue para China, porque en China les daban mano de obra económica. Entonces, las cadenas de valor mundial hacen referencia pues como a los diferentes procesos de producción de un producto o un servicio con el fin de qué? De conocer y ver dónde es más rentable y dónde sale mejor producir o realizar X o Y proceso. Exactamente. A costa de la esclavitud laboral, sí. Lastimosamente sí. Y pues muchachos, lo vemos. En la globalización, efectivamente existen países desarrollados, países subdesarrollados y países poco desarrollados. Entonces, ¿qué pasa? El país desarrollado siempre va a querer sacar ventaja del menos desarrollado. Y así funciona todo, ¿no? Bueno. La producción transfronteriza ha sido posible gracias a la liberalización del comercio, inversión y la reducción de los costes de transporte, avances en la tecnología de la información y la comunicación y las innovaciones en la logística. Entonces, la logística ya toma un papel muy, muy importante. Aunque la producción transfronteriza no es nueva, se ha expandido rápidamente en muchas industrias en las últimas décadas. En este desarrollo ha sido impulsado en gran medida por las empresas transnacionales, más adelante vamos a ver qué son, de las economías industrializadas, que continuamente reestructuran sus negocios y reorganizan y reubican sus operaciones por razones de competencia. Entonces, lo que les decía yo a ustedes, si efectivamente llegara Apple llegara a encontrar un país que le dé mano de obra más barata, ¿qué pasa? Pues se va a ir, va a salir de China. Así de sencillo, ¿no? Listo. Los países pueden participar en las cadenas globales de valor mediante eslabonamientos hacia adelante o hacia atrás. Los encadenamientos hacia atrás se crean cuando el país A utiliza los insumos del país B para la producción nacional. Las empresas del país A pueden abastecerse de los insumos del país B a través de las importaciones directas e indirectas. Entonces, un ejemplo de estos puede ser, Estados Unidos le importa a Colombia maíz, ¿sí? Listo. Ah, bueno, listo. O bueno, digamos, sí, maíz. Listo. Estados Unidos vendría a ser el país A, ¿sí? Colombia es el país B. Entonces, ¿qué hace Colombia? ¿Qué hace Estados Unidos con ese maíz? Produce, no sé, el cereal, que es con hojuelas de maíz. Entonces, las empresas del país A pueden abastecerse de los insumos del país B
a través de las importaciones directas e indirectas. ¿Y qué pasa? Después Estados Unidos, ¿qué hace? Nos devuelve ese maíz en hojuelitas de maíz, en cereal que nosotros consumimos y pagamos más caro porque no lo producimos acá. En el caso de la gasolina, pero Fernando, ojo porque nosotros exportamos como tal vendemos el petróleo, pero nosotros no compramos gasolina. Ojo porque la gasolina es un producto de prohibida exportación y asimismo de importación. Que se haga por debajo de cuerda, por ejemplo, con Venezuela, sí, pero no, que se haga así como tal, no. Y existen muchos otros casos y Colombia es experto en este tipo de cadena hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros producimos materias primas, más no producto terminado. Esas materias primas que hacemos, las mandamos para otro lado, en los otros países que hacen, producen y nos devuelven el producto terminado. Sí, próximamente le vamos a comprar a Venezuela, pero es un proceso diferente. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que el tema de las importaciones de gasolina no es tan... ¿Por qué no sería conveniente abrir un mercado de importación de gasolina como tal? Porque se acaba el monopolio, se le acaba el monopolio a las empresas de Colombia, ¿sí? Y ya entrarían a competir en el mercado y sería un mercado completamente diferente. Bueno, y también hay eslabonamiento hacia adelante. Entonces, cuando el país A suministra insumos que se utilizan para la producción en el país B, los bienes producidos en países extranjeros pueden ser productos finales para el consumo local y la inversión o productos intermedios que se exportan a otros lugares para ser utilizados como insumos. Entonces, por ejemplo, las flores. Vimos en clases anteriores que Colombia es un país exportador de flores, que uno de los mayores importadores de flores de Colombia es Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos con esas flores? Las distribuye allá o crea sus ramos, crea sus adornos florales y ¿qué? Y se quedan allá. Bueno, encontré este gráfico, y acá está pues la fuente, en donde vemos los bienes intermedios en el total de las importaciones del comercio asiático. Entonces, China se encuentra en Asia. Entonces, podemos ver que efectivamente el tema de las manufacturas pues es bastante elevado, no solo en China, sino en todo el continente asiático. ¿Y qué pasa? El resto del mundo efectivamente le hace exportaciones a China y a Asia para que puedan producir. Y que esos índices pues van aumentando a medida que pasa el tiempo, pues de acuerdo al país o a la región de origen. Participar en las cadenas de valor tiene otros beneficios. El suministro de insumos a las empresas que exportan aumenta las perspectivas de los países, especialmente los que tienen un mercado interno pequeño, de lograr rápidamente economías a escala. La producción para la exportación contribuye al crecimiento económico y la creación de empleo y a la generación de ingresos y a ingresos fiscales. La participación en una cadena general de valor también abre considerables oportunidades para la transferencia de conocimientos y fugas entre empresas. Esas transferencias pueden conducir a la mejora industrial, lo que se traduce en la mejora de la calidad de los productos, facilitando las operaciones y los procesos, fomentando la participación en actividades de mayor valor en la producción. Entonces, bueno, traté de actualizar las estadísticas, pero pues no encontré unas más actualizadas. Entonces, distribución global de la mano de obra. Nos damos cuenta que en este gráfico, China e India contribuyen con el 38% de la mano de obra mundial total. En el largo plazo, muchas empresas multinacionales se concentrarán a expensas de China en las oportunidades que les ofrece India. De acuerdo con los pronósticos para 2050, la población china aumentará en 79 millones de personas, Estados Unidos en 100 millones, pero la de la India es más de 500 millones. Hacia lo largo de la década siguiente, la fuerza laboral india aumentará por lo menos en 80 millones de trabajadores. Entonces, es una tablita un poco antigua, pero ¿qué pasa?
efectivamente nos damos cuenta que China desde hace algún tiempo es líder. ¿Por qué? Porque ofrece mano de obra barata. Entonces muchas empresas se van para allá. La India va ahí detrásito. La Unión Europea sigue, seguido por Estados Unidos, seguido por Indonesia. De Sudamérica encontramos a Brasil, Rusia, Bangladesh, Japón y Pakistán. Obviamente esto puede haber cambiado bastante, pero efectivamente nos damos cuenta que ¿qué? Efectivamente China y la India siguen siendo potencias en mano de obras. La mano de obra en China trabaja más o menos, más, recuerden que son más horas. En el ejemplito que les mostré en el video que vimos de las fábricas de producción de Apple, muchas veces las fábricas no paran, ¿sí? Y en ocasiones obligan a las personas, o sea, si van a hacer turnos dobles o triples, eh, no les, o sea, como que, bueno, usted continúa, ¿sí? Sin importarle lo que piense la persona, exactamente algo. Y por eso entonces empiezan los problemas de salud mental. Y obviamente recuerden, cada país tiene su regulación en el tema de la cantidad de horas. Lo dejo de tarea. La otra clase les traigo el tema de la cuántas horas son las máximas permitidas en China. Recuerden que acá en Colombia, por ejemplo, ya se empezó a implementar algunas empresas con el tema de la jornada, que ya no sean 40, sino menos horas. Entonces, muchas empresas ya le han apostado a todo el tema del teletrabajo, le han apostado incluso a disminuir la cantidad de horas en la oficina de las personas, entonces ya también pasan al trabajo, pues, no completamente remoto, sino en algunas ocasiones presencial, en otras ocasiones remoto, y han disminuido la cantidad de horas laborales que pueden trabajar. Son mínimo 48. Gracias, híbridos. Sí, 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 gracias. Gracias, Claudia. Son máximo 48 horas a la semana. Voy. Ojo, para motores. Sí, el tema de la importación de gasolina, ojo, que es para temas específicos, no para el tema de consumo masivo. ¿Sí? Que ese tipo de gasolina se hacen negociaciones entre empresas que efectivamente lo requieren, pero no para el público en general. Porque entonces ustedes se imaginan, ahí sí empezarían a competir los precios y podría variar bastante el mercado. Bueno, la cultura, la política, las leyes y la economía difieren en cada país y lo hemos visto que cada país es completamente diferente y todas las personas somos diferentes. Además de influir sobre el entorno de los negocios en general, estos factores dan forma a los estándares de producto, las regulaciones financieras, canales de distribución y a los recursos humanos, entre otros elementos que influyen en la economía de ubicación. Cuando operan en distintas naciones, las empresas multinacionales enfrentan un rompecabezas de prácticas y principios diversos. Entonces ya vamos a entrar a ver qué son esas estrategias de internacionalización. La estrategia de internacionalización se utiliza cuando una empresa quiere producir o comercializar sus productos en uno u otros países del mundo. Sin duda, esta estrategia busca que la empresa alcance una ventaja competitiva ampliando su presencia en el mercado internacional y se utiliza para buscar nuevos mercados y también para lograr aumentar el número de clientes, ventas y utilidades. Entonces, lo que les decía hace un rato, las empresas efectivamente empiezan a buscar nuevos mercados donde les salga más económico producir y obtengan mayores utilidades y mayores rentabilidades. Entonces aparece la estrategia multinacional. La estrategia multinacional es aquella que se aplica a las empresas multinacionales, como su nombre lo indica. Una empresa multinacional ha sido creada y registrada legalmente en un país de origen, pero además tiene otras filiales en otros países del mundo. De la misma forma, esas empresas tienen activos e instalaciones de producción ubicados en distintos países del mundo, pero todas sus estrategias, planes de acciones y decisiones importantes provienen de la casa matriz ubicadas en el país de origen.
Entonces nos sale este conceptico, casa matriz, ¿sí? Que es como la sede central. Esta forma de internacionalización favorece el proceso de desarrollo en los países donde se establece porque generan una mayor producción de bienes y servicios. Asimismo, las empresas generan oportunidades laborales. Ejemplos de multinacionales: IBM, Coca-Cola, Toyota, Microsoft y Amazon. Coca-Cola, efectivamente Coca-Cola tiene plantas de producción a nivel mundial. ¿Sí? El ideal es que la Coca-Cola en todos lados sepa igual, pero no sabe igual. ¿Por qué? Los leo. ¿Por qué consideran ustedes que la Coca-Cola sabe parecido, pero no igual en los diferentes países del mundo? La calidad de los ingredientes, suministros, diferentes fábricas. Venden la mezcla. Un recurso que no es renovable y que hay en todo el mundo y que en todo el mundo sabe diferente. El agua, exactamente. Entonces, gracias a los insumos como el agua, pues por eso tienen sabores diferentes, ¿sí? Se busca obviamente que conserve su fórmula original, pero pues el agua sabe diferente en todo el lado. O díganmelo, acá internamente en Colombia, ¿el agua de Medellín sabe igual al agua de Bogotá? Exactamente, ¿listo? Bueno, Toyota. Toyota, pues entonces sabemos que es una marca de producción de carros. Entonces, tiene presencia también, pues tiene su casa matriz y tiene presencia. Juan Pablo ya probó todas las aguas de Colombia. Bueno, Toyota tiene presencia, vemos en todo el mundo, vemos carros Toyota y tiene sus eh, plantas de producción o sus ensambladoras en eh, de diferentes lugares, en diferentes lugares para optimizar. Microsoft es una empresa efectivamente de estrategia multinacional. Amazon, también nos damos cuenta que Amazon también está en varios países y que busca pues posicionarse y pues aprovechar la mayor parte de los recursos. Estrategia transnacional es aplicada por las empresas que tienen una casa matriz y luego expanden subsidiarias a otros países del mundo. El propósito es poder producir o comercializar sus productos en otros mercados, alcanzando la eficiencia al competir en el mercado internacional. Son aplicadas por las empresas transnacionales. El flujo de capacidades y habilidades se realiza desde el país de origen hacia el país donde se localiza y simultáneamente desde la subsidiaria internacional hacia el país de origen. En consecuencia, para alcanzar una mayor ventaja competitiva, las empresas se valen de diferentes actividades como investigación, desarrollo, marketing, producción y comercialización para agregar valor en sus entregas al mercado transnacional. ¿Sí? Son empresas que efectivamente llegan y se ubican en otros países con ciertas estrategias, dependiendo pues el país de destino. Listo. Estrategia global. Se considera cada país en el que opera la empresa como un segmento del mercado global. La ventaja competitiva se alcanza porque pueden producir productos más estandarizados para lograr la eficiencia mundial, pero adaptados a las necesidades de cada mercado. Luego, este tipo de estrategia es utilizada en las empresas globales, las cuales requieren un nivel alto de coordinación y centralización de las decisiones desde la casa matriz para explorar al máximo sus ventajas competitivas y estratégicas. Bueno, les quise traer para la clase de hoy unos ejemplos de empresas colombianas que efectivamente han traspasado fronteras y han llegado a los mercados internacionales. Y creo que casi todas las conocemos. Ya ahorita, cuando termine la presentación, habilito micrófono para solucionarles dudas e inquietudes. Crepes and Waffles. ¿Quién no conoce Crepes and Waffles? Fue creada en 1980 en la ciudad de Bogotá por dos estudiantes del Colegio de Estudios Superiores de Administración, Beatriz Fernández y Eduardo Macías. Decidieron crear una crepería de estilo francés en la capital colombiana, contratando solamente mujeres cabezas de hogar
con el fin de apoyar en este sector de la población. Actualmente, Crepes and Waffles es una de las principales empresas colombianas exitosas y cuenta con cerca de 180 restaurantes y más de 130 heladerías en Colombia, distribuidos obviamente en las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, entre otras. Y traspasó las fronteras. La marca ya tiene presencia en Ecuador, México, Chile, España, Perú, Panamá, Brasil y Venezuela, con cerca de 30 restaurantes en dichos países. De pronto, ¿quiénes han ido a Crepes and Waffles? ¿Cuál es como el valor agregado que tiene Crepes? ¿Ninguno ha ido? La decoración, ¿sí? El helado, el servicio. Listo. Efectivamente, pues casi en todas las empresas hacen así, que las propinas que se les da, las dividen. La variedad de alimentos. Entonces, el secreto de Crepes and Waffles, ¿qué es? Ellos van variando los menús, ¿no? Y van sacando productos como típicos. Entonces, hacen mucha alusión a que son colombianos y sacan productos, por ejemplo, hay un crepe que se llama crepe UEPG, van variando y van efectivamente creando productos para la región donde están ubicados. Sombrero volteado, sí. El servicio es bueno, aunque la marca es un poco costosa, sí, pero entonces se paga por calidad, ¿no? Los helados son muy ricos, son como son tipo artesanales, son buenos y pues efectivamente pues han logrado, uno, mantenerse, imagínense, desde 1980 han logrado mantenerse en el mercado y miren, llegaron al ámbito internacional. Obviamente, ¿qué tuvo que haber hecho Crepes and Waffles para llegar a Ecuador, México, Chile, España, Perú, Panamá, Brasil y Venezuela? ¿Qué era lo primero que tenía que haber hecho? O que seguramente hicieron. Tenían que haber analizado el mercado al que iban a llegar. ¿Sí? Exactamente. Ver cuáles eran las preferencias de la población de esos países a los que ellos querían llegar. ¿Sí? Continuemos. Grupo de éxito. La conocemos. Es una empresa multilatina colombiana del sector retail y figura entre las empresas colombianas exitosas debido a sus servicios de excelencia y variedad de productos comercializados en el territorio. Es una marca siempre costosita y el segmento del mercado del éxito se puede decir que es de estrato medio en adelante. El éxito es la plataforma de líder de retail más grande en Sudamérica, con presencia en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y Viva. ¿Han escuchado de pronto algunas de estas? Éxito, obviamente. Carulla, Carulla creo que hay en Bogotá. ¿En qué otra ciudad de Colombia hay Carulla? No sé si en Cali, no sé si en Medellín, Cartagena, Medellín. Ajá. Porque no en todas las regiones pega Carulla. Por ejemplo, acá en Ibagué Carulla estuvo siempre bastante tiempo, pero cerró. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y Carulla? Sí, claro, es costoso. Carulla buscan ser, son como especie de mini mercados más pequeñitos y es como más, ya vamos para allá. Andrés, ya vamos para allá. Carulla sí, trata de ser como más premium, como más gourmet, por decirlo así, ¿sí? En cambio, en el éxito, ustedes encuentran todos los productos de todas maneras. Super Inter. ¿En qué ciudades de Colombia hay Super Inter? No en todas. Super Inter viene siendo como la marca económica del éxito. En Jamundí. Bueno, Al, pregunta, en Jamundí o en Cali, donde tú estás, ¿es costoso Super Inter? O sea, si lo comparas, por ejemplo,
entre Superinter y el Éxito, ¿es más costoso Superinter o es más económico? Bueno, acá en Ibagué también funcionó un tiempo y es económico, o sea, era como la marca económica, como el hijo barato del Éxito. Y lo ubicaban efectivamente en sectores estratégicos donde pudiera adaptarse a la población que vivía por ese sector. Surtimax, Surtimax, ¿en qué ciudades de Colombia lo hay? Bogotá. Angie, por ejemplo, la diferencia Bogotá, Medellín, Cartagena. Bueno, los que me están contestando en este momento. Surtimax, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los precios? ¿Es más costoso el Éxito o Surtimax? Surtimax, ok. Ok, nos explican acá. En Surtimax eran los productos que no salían en el Éxito y los pasaban para Surtimax. Ok. Entonces puede ser también como la alternativa económica para el Éxito. Exacto. Y tenía marcas Econo. Perfecto. Surtimayorista. Surtimayorista, por acá me habían dicho que había un surtimayorista. Bogotá, listo. ¿Dónde más? Fernando me dice en Villavicencio. Relación de precios, ¿más caro o más barato? Ok. Ven entonces que a cada región como que intentan apostarle a una marca con precios más económicos. ¿Para qué? Para efectivamente no perder los diferentes segmentos del mercado. Viva. ¿Quién fue el que me dijo que había Viva? En Envigado, Andrés, si has tenido la oportunidad de ir a Viva, en Villavicencio también hay. ¿Y qué tal? ¿Más barato o más caro que el Éxito? ¿Es más caro o más barato, Andrés y Fernando, en Villavicencio? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Efectivamente nos damos cuenta. Ah, ok. Es un centro comercial. Ok, ok, ok. Perfecto. Entiendo todo. Entonces ven que ya, o sea, el grupo éxito como tal, entonces busca uno abastecer a los diferentes estratos sociales o a las diferentes clases, ofreciendo diferentes alternativas. Y adicional a eso, miren, o sea, a través de Viva, que es un centro comercial, ya busca ampliar. Ok, perfecto, tiene Dollar City. Ok, entonces busca uno ofrecer el espacio para de pronto las otras marcas que quieran ubicarse dentro del centro comercial de ellos. Tiene presencia en Uruguay con Grupo Disco y Grupo Devoto y en Argentina con Libertad y Paseo. La empresa es multimarca, multiformato y multinegocio. Su estrategia comercial se desarrolla desde diversos negocios y marcas para entregar una oferta diferencial a los clientes alineada con sus necesidades y hábitos de consumo. ¿Sí ven? Entonces, efectivamente, tiene diferentes negocios y diferentes marcas. ¿Qué hace? Le ofrece una oferta, valga la redundancia, a los clientes y se alinea con las necesidades y a los diferentes hábitos de consumo. Entonces ellos no van a perder, no van a dejar de pronto la población estrato bajo, medio bajo, no la van a desaprovechar. Entonces por eso ubican las diferentes otras marcas como Superinter, Surtimax o Surtimayorista en las diferentes regiones y en los diferentes sectores donde efectivamente de pronto el éxito no va a tener una buena aceptación. Porque efectivamente, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando le nombran éxito? Que es un supermercado grande, sí, pero que tiene que encontramos productos de buena calidad, pero que son qué? Que el precio es un poquito más elevado y más costoso. Bancolombia, el 29 de enero de 1875, o sea, bastante tiempo, en Medellín, la casa de don Juan Ramón del Corral sirvió de escenario para el nacimiento del Banco de Colombia. El anfitrión fue nombrado como primer gerente. Así comenzó la historia de la entidad bancaria más grande del país y hoy se denomina Grupo Financiero.
En 1996, la entidad fue pionera en el sistema financiero colombiano con la apertura de la primera sucursal virtual Personas y en el 99 se inauguró la sucursal virtual Empresas, la cual propició el primer sistema de pagos por Internet en Colombia. Esto sin dudas le ha permitido mantenerse posicionada como una de las empresas de servicios colombianas más exitosa. Su presencia se centra sobre todo en sus operaciones en el continente americano. Sus filiales y unidades de negocio en Centro y Suramérica, la distribución ocurre de la siguiente manera. Colombia tiene el 72% de la cartera total del grupo como tal, Panamá 13%, Salvador y Guatemala 5% cada uno. Esto refleja la importancia de cada geografía para la operación como grupo empresarial. Entonces, no sé si de pronto han visto comerciales en televisión donde sale el logrito, por ejemplo, en X o el loguito, pues adaptado al país donde esté ubicado. ¿Esta marca la han visto? TQ. Y el eslogan es totalmente confiable. ¿Cuál es? Tecnoquímicas, perfecto. ¿Qué es? La hemos visto bastante. Es una compañía colombiana de reconocido liderazgo en la industria farmacéutica y de consumo masivo. Y está desde hace 85 años comprometida con el desarrollo y crecimiento económico y social del país, porque figura entre las empresas colombianas más exitosas. Se encuentra en su amplia red de marcas como lo son MK, Wine, Lua, Bonfies, Teodora, Curban, Noraver, Colbón, Crema número 4, Duraflex, Hydra Plus, Benzirin y Conten, entre otras. La compañía se fundó en Bogotá el 17 de diciembre con el nombre de Colombia Sales Company. En sus primeros años, su labor principal consistió en importar y comercializar materias primas, productos medicinales y artículos de tocador de empresas nacionales y extranjeras. En el ámbito internacional, la compañía cuenta con operación propia en Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y exporta a más de 17 países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La empresa es la salud y el bienestar de las personas. Su objetivo es dinamizar y energizar los mercados en los que participa, siendo reconocidos como un grupo que trabaja con entusiasmo para brindar bienestar a nuestras comunidades. Y efectivamente, pues es una empresa del sector farmacéutico que distribuye, tiene un amplio portafolio de productos y pues con su eslogan le genera como cierta confiabilidad, como el eslogan lo indica, a los residentes en los diferentes países. Esta empresa la han visto, creo que la conocen y que todos en alguna ocasión hemos utilizado algo de esa marca. Entonces, hace parte del selecto grupo de las empresas colombianas exitosas y más queridas del país. Dicha empresa fue fundada en 1987 por Jonathan Burstein. Él mismo vio el gran potencial de una fábrica de cuero casi en bancarrota y decidió comprarla y reactivar su negocio utilizando la lona para crear una línea de morrales y bolsos. No pasó mucho tiempo para que los colores y diseños de Toto se convirtieran en los favoritos de los clientes en Colombia. Por lo tanto, la marca empezó a expandirse por toda Latinoamérica y el mundo y hoy en día la marca está presente en más de 57 países y tiene más de 100 tiendas alrededor del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la marca? La marca es, personalmente me parece buena. De pronto las maletas son algo costosas, pero pues son de calidad. Una maleta de estas puede durar bastante tiempo. Y vemos que efectivamente, miren, tiene presencia en más de 57 países y tiene más de 600 tiendas alrededor del mundo. Entonces, puede que la haya disminuido, pero miren que inicialmente Toto a qué se dedicaba, solo a la producción de los morrales y las billeteras, ¿no? Y cartucheras. Y ahora como que se diversificó y puede de pronto enfocarse en de pronto en otro tipo de productos y de pronto pudo haber disminuido la calidad. Hay chaquetas, hay gafas, hay jeans, tienen bastantes productos. Rappi, ¿qué es? Es una empresa colombiana exitosa y surgió como una startup
más famosa y está valorada en más de 3.500 millones de dólares. Fue fundada en agosto del 2015 en Colombia por Simón Barrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín. Surgió como una prueba piloto para entregar productos en menos de 60 minutos a raíz de la lentitud de las decisiones y las barreras logísticas de las grandes corporaciones como Walmart, Corte Inglés y Reliance. De comida pasó a víveres, luego medicamentos y dinero en efectivo hasta entregar lo que sea. Opera en 9 mercados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, y cuenta con 10 millones de usuarios activos por mes. El modelo de negocios detrás de Rappi fue lo que atrajo a los inversores. Su estructura se basa en ejercer como intermediario una suerte de plataforma de contacto entre los usuarios que tienen necesidades y un equipo de repartidores reconocidos como rapitenderos. Sí, obviamente ustedes saben, muchachos, que hay cosas buenas y hay cosas malas en la gran mayoría de las empresas. Pero ¿qué pasó? Básicamente la idea surgió y es nacional, es talento nacional, por decirlo así. ¿Cómo? Que entraron a analizar las diferentes plataformas para hacer compras y eran como bastante lentas. Y ellos hicieron un experimento en una cierta zona de Bogotá con el tema de los domicilios y que se daban cuenta que se demoraba mucho. Entonces ellos quisieron de cierta manera cambiar y fueron innovando y fueron ingresando eh, por los y se fueron pues ampliando y ofreciendo nuevos productos. Sí, efectivamente, el tema de no existen contratos laborales, los pobres rapitenderos no tienen contratos laborales, pero entonces la empresa se escuda en que pues para que van a tener un contrato laboral si los rapitenderos básicamente trabajan exactamente en el tiempo que ellos quieran. Entonces, sí es un tema delicado, pero pues la empresa se escuda en eso, ¿no? Que ellos pues obviamente no obligan a los rapitenderos a trabajar y pues no los hacen cumplir como horarios como muy estrictos, sino cuando la persona quiera va, trabaja, genera su utilidad y sale. Bueno, continuemos por acá. Bueno, conclusiones. Bueno. Si un rapitendero tiene un accidente, los gastos médicos deben ser asumidos por el comprador. Es complicado, sí, ese tema sí es algo como que, pues, se curan mucho en salud y obviamente, pues, asumo también sugerencias siempre que descarguemos una app, verifiquemos términos y condiciones. Conclusiones. La integración regional como mecanismo para incentivar el desarrollo y el crecimiento de la competitividad de las economías de los países miembros es muy importante. Las integraciones económicas regionales tienen como iniciativa que exista una libre circulación de capitales, bienes y servicios y personas. Frase para esta semana: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. El futuro de ustedes está en sus manos y lo dijo Abraham Lincoln. Bueno,